Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Amurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos.
tal? ¿Cómo están, amigos de Radio Jalisco? Los cinéfilos que nos escuchan cada semana en La Ventana Indiscreta. La Ventana Indiscreta de hoy va a ser especialmente interesante porque no saben a quién invité. Invité a 2 mujeres realizadoras holandesas e invité de aquí de Guadalajara a Yolanda Zamora, mi colega, nuestra queridísima conductora, productora, inventora, planeadora de A las 9 con usted. Aquí está conmigo. ¿Qué tal, Yolanda? Bienvenida a ese programa. Estoy muy, muy contenta y muy nerviosa de tenerte aquí. Ana María, qué gusto enorme estar contigo. Me da muchísimo gusto. Estaba tan emocionada. Dije, me invitaron a La Ventana Indiscreta. Debo decir algo. Yo he estado escuchándolos a Murabi y a ti y me encanta La Ventana Indiscreta. Y ahora abro la ventana aquí en tu casa. Bienvenidos también. Y me encanta que me hayas invitado porque tengo muchísima emoción de compartir, yo digo, las 2 Antonias. Ya platicaremos. Antonia, la Sinfonía, y Antonia, Memorias de Antonia, y ya platicaremos de eso. Pero primero, permíteme felicitarlos, Ana María y Alberto. Le mandamos un saludo a Alberto y espero que se recupere muy pronto y que, bueno, después me sigan invitando también porque yo estaba muy emocionada de participar con ustedes. Y agradezco a Chuck, que está operando controles y la logística. Qué bien, que así resulta muy fácil. Y Ana María, cuéntame, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo te has sentido en el programa La Ventana Indiscreta? Mira, es otro tipo de ventana. La ventana contigo era a las 9 con usted. Tú la abrías, tú ahí estabas y uno llegaba de invitado a más o menos compartir emociones, compartir comentarios sobre películas. Era una charla de muchos años que teníamos y era muy cómoda, muy tranquila. Y bueno, estábamos en tus manos. Ahora que la ventana nos toca a nosotros 2, sí estamos obviamente con más presión y sobre todo porque quedamos con Sara Valenzuela, que iba a ser un espacio de ventana abierta a la crítica de cine. Crítica de cine no en el sentido de tomar películas y criticarlas, sino la crítica del cine en el sentido más amplio de analizar, comentar, dar un poco de información adicional y sobre todo compartir nuestra gran pasión en común con los radioescucha y con toda la gente que nos sigue, nos ha empezado a seguir también, pensando siempre en nuestro maestro Hitchcock, al que le debemos La Ventana Indiscreta, porque donde él la abría, había drama, había crimen, había amores, había pasiones, había muchas cosas, y eso es lo que queremos hacer también, un poco con la mirada sobre el cine que hacemos. Pero tú también, cuéntame, Yolanda, en ese tiempo no has estado sin cine, estoy segurísima que estuviste ahí muy, muy colgada. Fíjate que efectivamente no podemos estar sin cine, tú sabes que no, y tenemos afortunadamente varias plataformas. Incluso un par de veces he asistido al cine con todos los cuidados. Por ejemplo, no podía perderme de Cruella de Vil. A mí me encantó esta película, que supongo que ya la comentaron ustedes también. Sí. Y fui a ver también Los Lobos. Sí. No me la podía perder, Los Lobos en pantalla grande, que es muy diferente a verla en video, ¿no? Sí. En casa. Sí. Y he estado 2, 3 veces en el cine y bueno, me da mucha emoción asistir al cine porque tienes la sensación de que hemos perdido tanto de esa sala oscura, de ese misterio, de esa situación que es diferente a ver en casa el cine, ¿no? Pero afortunadamente tenemos también plataformas en las cuales podemos ver excelentes películas y ahí es donde también me ha enriquecido mucho La Ventana Indiscreta. Me encanta escucharlos, Ana María. Así que, pues realmente... Estamos. Sí, sí. Cada semana tratando de buscar algo que ya está en las salas, buscar algo en streaming también.
Y qué bueno que pudiste ver Los Lobos. A mí me sorprendió mucho esa película. La vi hace 2 años. Tuve la suerte de que Kishi me la mandara, Samuel Kishi, para compartirla simplemente, pero no hables de ella, por favor, porque no se va a estrenar todavía. Y entonces no, me la estuve guardando. ¿Te acuerdas? Lo entrevistamos y poco no nos sorprendió la profundidad de esa película. Fíjate, Ana María, qué bien lo has dicho. Yo recuerdo que tú lo entrevistaste y tú viste la película y te estuviste conservando tu opinión porque todavía no se lanzaba. Y bueno, yo había leído sobre ella y demás, pero cuando fui y tuve la experiencia de verla en la pantalla mayor, fue verdaderamente excepcional. Me quedé profundamente emocionada y escribí una reseña en la página de Face sobre esta película. Y lo que más me sorprendió es que de ninguna manera cae en lugares comunes, de ninguna manera dramatiza lo que ya sabemos una y otra vez del migrante, sino que confiere un tono extraordinario de relación humana, que sales de la película sintiendo que es posible creer en el otro y que a pesar de los momentos más difíciles hay algo que salva, y es el auténtico y genuino interés y amor por en este caso por los hijos, por ejemplo. A mí me pareció una película redonda y estoy segura que va a alcanzar grandes niveles de aceptación. ¿Tú cómo la has visto? Y no, a mí me encantó la primera vez, pero después la segunda y la tercera y la cuarta cada vez más. Porque mira, lo interesante que le hallo es que justamente no coloca aquí una historia de migrantes, el tema de los migrantes, tal y tal cosa como sufren los migrantes. No, se mete adentro de una relación de 2 hermanos y su mamá y de una especie de comunidad ahí que vive, que son otros migrantes, y simplemente a través de muy poco diálogo y nunca realmente se tematiza lo de migrantes, sino está en todo, envuelve, es el tono, es el contexto. Y entonces eso es hacer cine. Hacer cine es mostrar y no decir lo que quieres decir. Es decir, las imágenes, los niños, sus dibujos, sus animaciones, sus pleitos, el estar encerrado. Eso es ser inmigrante y no hablar, no tener un discurso verbal sobre la migración. Claro, esto coincido contigo totalmente. Y si a eso le agregas una serie de recursos cinematográficos fascinantes, como esas pequeñas animaciones que eventualmente aparecen de Lobo, la banda sonora cuidadísima, I Want a Ticket to Disney, esa parte de los niños aprendiendo el idioma en aquello que les interesa. Y bueno, como dices, no son las discusiones y el narrar, y es que yo regreso de un país y una pareja. No, para nada. Es el aquí y el ahora, sostenido con todo el amor y la fuerza de una madre y con toda la fantasía y la ingenuidad de 2 chiquillos. Y bueno, de pronto hay películas en las cuales les pasa algo terrible y al ratito otra cosa peor y a ella ya la corrieron. Un drama instalado. No es el caso de Los Lobos. No. Altamente edificante. Sales con una sensación de tenemos que ser mejores, tenemos que darnos la mano en cualquier situación. A mí me encantó y le escribí incluso a Kishi para felicitarlo y le digo a todo el público que no ha visto esta cinta que acuda a ver la película. No sé si todavía sigue en cartelera, pero la va a encontrar. Desgraciadamente no. Yo le escribí después de 2 semanas. Tú sabes que con el cine mexicano siempre tenemos el mismo problema. La esperamos y hasta que llega y finalmente está en pantalla, vamos. Pero ahí sí la dejan, en el primer fin de semana se llena la sala a la mitad y si no, después de una semana ya sale del circuito. Y Los Lobos creo que aguantó 2 o 3 semanas, no sé si se fue para 4, pero sí me dijo Kishi que era muy frustrante para ellos también, porque ahora sí quedan todavía a nivel mundial muy pocos festivales donde la puede meter, porque normalmente son los primeros 2 años que cuentan, y si no la puede colgar, entonces ya la tiene que pues
soltar para que se diera en streaming. Y entonces, bueno, es que es otra manera de verla y no es la gran pantalla donde él en el fondo lo había concebido, ¿no? Toda la película también, ¿no? Bueno, a mí me encanta que exista el streaming y que existan plataformas y que se pueda ver, pero sin duda, esa película merece esa pantalla grande. Y yo hago votos porque aquí en México la apoyemos decididamente, porque la película merece volar y competir en los más importantes foros. A mí me encantó la película, la sensibilidad. ¿Y sabes por qué, Anne-Marie? Porque Chrissy está nutriéndose de su propia sangre. O sea, se percibe que aquello que dice es genuino, honesto y claramente expresado sin colgar ningún recurso de retruecan o guiones. No, es diáfana la película, de un contenido profundo y un testimonio de nuestra época, como debe ser el buen cine, un testimonio, una obra de arte que testimonia un fenómeno que está pasando desde su arista más vulnerable, que es la visión de los niños, ¿no? Exacto. Del otro lado de lo que vimos fue Cruella, que también a mí me gustó, me sorprendió porque es la gran producción, obviamente, ¿no? Al estilo muy norteamericano, pero me gustó los riesgos que tomó y entonces la manera de cómo nos metió a ese mundo de veras de crueldad, y entonces eso me sorprendió muchísimo, ¿no? Fíjate que sí, Ana María, en el caso de Cruella yo también la vi ya un par de veces, porque sí, es bellísima como producción artística, estéticamente bellísima. Luego mantiene el maniqueísmo de bueno y malo, como cabello, y en todo momento, por ejemplo, el nombre Stella o Cruella, una parte y la otra, Cruella o Stella, es una las dos partes en una infinidad de guiños a lo que fue la cinta de Disney, infinidad de guiños que si los conoces lo disfrutas mucho más, pero me parece que es el momento del corte, ¿verdad? Sí, vamos al primer corte, Yolanda. Al cabo aquí estamos juntos todavía, tú y yo y Jack. Y ahora sí, invitamos a la ventana a las dos señoras holandesas a ver si se atreven a viajar a México. Vamos al corte. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
de nuevo y ahora sí abrimos, Yolanda y yo, la ventana muy grande a dos Antonias. Cuando Yolanda nos dijo a Murabi, a mí, porque hace como un mes que la invitamos a nuestra ventana, me dijo que esa película le había gustado mucho, que se podía ver en Netflix. Yo no la había visto, entonces también la busqué y ya la vimos. Y de repente pensé, sí, por ahí hay otra Antonia también holandesa de 95, fíjate, esa 2018 y la otra de 95, no es la misma directora, es una directora en ese momento incluso 10 años más joven que Las Memorias de Antonia. Sí. Pero primero, sí hay que hablar de la que está en Netflix. En español le pusieron Antonia, una sinfonía. Vi que en España y que creo que también en Argentina le pusieron la directora de orquesta, y en holandés, no sé holandés, pero sí esa palabra, si me la aprendí, es de dirigent. Es decir, el director o la directora, creo que el de es para sexo masculino y femenino, que es muy importante en esa película, ¿no? Es una, como llamamos un biopic, es decir, una especie de biografía. Es decir, se basa en una biografía real de Antonia Bricco, una directora de concierto. Se hizo directora de concierto y en la película vemos su lucha desde muy jovencita, su pasión por la música y sobre todo todos los obstáculos que tuvo que vencer para poder dirigir, porque mujer y batuta en la época era prohibido. La batuta para llevar una orquesta la llevaba un hombre, punto. La orquesta podía tener, y tenía en aquel entonces una o dos o ninguna mujer, pero la batuta la llevaba un hombre. Y esa película es sobre su vida. Se conoce poco de su vida, pero la directora, la holandesa Maria Peters, se enamoró de esa, digamos, de esa vida tan luchona, tan aventurera también y tan dolorosa de esa jovencita también, que en aquel entonces simplemente tenía en la cabeza la idea: yo quiero ser y seré una directora de orquesta. También a ti te gustó, ¿verdad, Yolanda? Ana María, me pareció una estupenda película, como lo has dicho muy bien, es la vida de la pionera de la conducción de orquesta, una de las primeras conductoras de orquesta, una holandesa. Su familia emigra a Estados Unidos y ella a los 24 años, Antonia Bricco, tiene 24 años y sueña con ser directora de orquesta y no va a claudicar por nada del mundo. Como tú lo has dicho, Maria Peters, la directora, que por cierto estudió primero Derecho y luego estudió Cine en la Academia de Holanda, debe tener unos 63 años en estos momentos. Y bueno, ella empieza a trabajar, a urdir esta trama cinematográfica de corte biográfico, pero al mismo tiempo sí. Y la actriz, habría que mencionar a Christiana de Bruggy. Y si a mí me pidieran palabras claves de la película, diría primero discriminación, segundo machismo y tercero lucha decidida por abrirse paso. Es la trenza que da forma a una película que ocurre en un escenario de las primeras décadas del siglo XX, es decir, 1920, 21, esos años. Y si en la actualidad, pleno 2021, pleno siglo XXI, difícilmente ves en el panorama de la música batutas femeninas, las hay, pero en la actualidad aún, en la actualidad es difícil. Te puedes imaginar 1920, 1930, ella lucha a capa y de espada y debe de sacrificarlo todo por seguir su vocación. Sí. La conducción de orquesta, dice ella, bueno, hay frases bellísimas sobre el arte de conducir y eso fue uno de los aspectos que a mí me atrapó, ver la batuta y ver cómo ella no está repitiendo las notas de la partitura,
sino encontrando e interpretando incluso los silencios de la partitura, y eso lo hace una personalidad femenina exquisita como la de ella. Y luego dice que el hombre, en esa época, el hombre era el dios. El hombre batuta en mano era el dios, como espada en mano, haz de cuenta. Entonces no había lugar para ella, y eran los grandes dioses de la música, figuras como Toscanini o como Mengelberg, que aparece en la cinta, y espada en mano, dice ella en sus textos. Porque hay que subrayar que también el guión es de María Peters, y esto habla a favor. Entonces es esa lucha desesperada de una mujer que lo sacrifica todo, incluso su relación de pareja, por seguir una vocación a toda costa. Y esto es admirable. Es un ejemplo para pleno siglo XXI para la mujer, porque a veces creemos que está todo muy fácil, y no, seguimos las mujeres decididamente tratando de conquistar los espacios contra viento y marea, ¿no es cierto? Sí, yo pensé en Alondra de la Parra, que la conocemos y aquí estuvo varios años, y ahí se veía muy segura, muy juguetona, sí, haciendo hasta chistecitos y todos, lo que le ha de haber costado hoy, y estamos a un siglo de cuando esta Antonia Brick quiso ser directora de orquesta. Ahora, hablando de la estructura, la película empieza con ella en un auditorio, en un concierto, pero ella es acomodadora. Entonces, incluso a la hora de que empieza el concierto, la sacan a ella porque no puede estar escuchando el concierto y estar enfrente. Ella encuentra la manera, y esa es como la primera acción de rebeldía. Va por los pasillos de atrás, va por una silla, mete la silla enfrente del escenario y está sentada ahí con la partitura en la rodilla. Y entonces ese acto de rebelión obviamente es muy mal visto, y toda la alta sociedad, las sinfonías y los conciertos eran para alta sociedad, pues la corren, e incluso ahí empieza entonces su lucha, porque lo que vemos de ella es que no se deja. Es decir, cualquier argumento en contra de ella como posible pianista o directora de orquesta, ella le responde. Es una respondona, es una irreverente, es alguien que se enoja. Entonces hay otros temas, hay el tema también de la hija adoptiva, porque la tratan mal, ¿no? Y ese es uno de los puntos donde vemos un poquitito de dilema en la película. Yo, por ejemplo, el maestro de piano, por ejemplo, de veras es un macho punto, acosador. Su mamá adoptiva es horrible como madre adoptiva, que no puedes ni entender por qué puede ser tan dura la mujer. Es una migrante holandesa en Estados Unidos. Después ella va a buscar a su mamá. También está el problema de quiere saber qué línea sanguínea tiene, y va a buscar Ámsterdam y la encuentra pues en el Panteón porque está muerta, es terrible, y va a Berlín a tratar de aprender a dirigir una orquesta, porque es una carrera académica. Eso está todo dentro de esa trama de biopic, que son muchos temas más, ¿verdad? Sí. Sí, tienes toda la razón. Hay otro aspecto que yo destacaría, y fue que se compuso música especialmente para esta película. Se compuso música a Quinta Schraub, por ejemplo, o Bob Zimmerman, música especialmente para la película. Sí, hay momentos en que identificas que están interpretando tal o cual concierto, sinfonía, pero la banda es rica, la banda sonora es rica, es importante, y me gusta mucho el ritmo de la película y cómo entretejen los dilemas, como lo has mencionado, Anne-Marie, aunque no es una película, digamos, intensa, estresante en el sentido de que novele demasiado. Está claro que la línea dinámica es la lucha por alcanzar una batuta frente al público. Tiene también
la solidaridad de una primera dama que le tiende la mano y que dice, voy a apoyarte. Sí. Y finalmente no es un cierre triunfalista, es un cierre. Esto fue lo que pasó, finalmente convertido en una orquesta femenina. Sí. Y hay un punto dramático, Ana María, quizá sin duda lo observaste. Un punto dramático, a mí me pareció terrible lo que duró esa escena, en donde ella está ensayando con los músicos hombres, sí. Y pronto deciden no seguir sus instrucciones y colgarse de brazos y decir, sí. No te vamos a seguir. El primer violín, creo, le dice, no, yo no, ¿por qué le tengo que dar, por qué le tengo que obedecer a usted? Y en aquel entonces es Buck, el director, un director muy importante de la época que le dio finalmente oportunidad, digo, finalmente. Entonces, hasta aquí llegamos, Yolanda, con la película. Para mí es tan, digamos, tan grande, tan bien hecha en su época y tan de todo, que me quita un poco, y un poco dulce también en el romance de Cenicienta con un ricachón junior, que de repente pensé, bájale tantito para que nos dejes reflexionar sobre el tema. No sé si tú también te quedaste con la misma impresión, porque aquí vamos a tener que dejar la película por ahora. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Era demasiado el príncipe azul que apareciera ahí rescatándola y no. Finalmente no es tal, no es el final feliz que podríamos pensar color de rosa, aunque hace ciertas concesiones para que sea un final, digamos, armónico. Sí, y así esta película porque tenemos memorias de Antonio, Dios mío. Sí. Perdón. Dejamos entonces para que la vea usted también, que nos está escuchando. Busque Antonia una sinfonía o la conductora de orquesta o la directora de orquesta. Por ahí creo que en Netflix, ¿verdad, Yolanda? Está en la plataforma de Netflix. ¿Sí? Bien. Y esto es que la... Sí, perfecto. Nos escucharemos en el próximo bloque.
La ventana indiscreta. La ventana indiscreta. Estamos de vuelta en La Ventana Indiscreta, aquí con Yolanda Zamora y con otra Antonia de Holanda, una Antonia de 1995, una película que ganó el Oscar en su año como mejor película en idioma extranjero, y es la película Antonia tal cual de Marlene Goerritz y Memorias de Antonia, ya como se distribuyó aquí. Recuerdo, Yolanda, que en su momento hablamos de ella y los dos íbamos como que, ay, en lugar de Óscares les vamos a dar todos nuestros premios que hay en México, porque sí es una película al mismo tiempo buenísima, pero también muy fuerte, muy de avanzada para su época. Nos asustó tantito en aquel entonces y creo que la voy a ver ayer, sigo igual de asustada. Me encanta. Me
que recordar, efectivamente, en 1995 comentamos tú y yo esa película, llegamos al día siguiente de haberla visto así con los ojos redondos y me acuerdo que decíamos, bueno, quien crea que no existe el realismo mágico más que en América se equivoca. Estamos hablando de incluso un feminismo mágico llevado al extremo, la magia convocada por la fuerza de la mujer, una fuerza que reta todos los convencionalismos y que pone por delante la felicidad real de sus hijos, más allá del que dirán o qué opinarán. Ella está apostando por los que ama de una manera decidida, abierta, absolutamente liberal. Una película que para hace ¿cuántos años, Ana María? Sí resultó para algunas buenas conciencias incluso un poco escandalizante. Sí, hace 25 años, Yolanda. No, un poco escandalosa, pues sí, estábamos también hasta asustadas nosotras. Lo que tiene la película Antonia de 1995, que no tiene Antonia una sinfonía, es que va más allá que un caso de una mujer que lucha, sino que es una saga de una familia en el fondo. Y entonces lo que dijo en la época, lo que dijo su realizadora es que quise hacer una película que contara lo contrario de las sagas normales. Dice, las sagas familiares siempre se han contado a través de los hombres de la familia, siempre fue la línea paterna. Yo quise tomar la línea materna. Así que vemos a Antonia que un día decide que ya hasta aquí llegó y que va a morir, la vemos en su cama y entonces que nos cuenta en flashback, no ella, sino su bisnieta, nos cuenta quién fue Antonia, de dónde vino, cómo logró envolver a todo el pueblo, más bien a todos los que sufrían en el pueblo, todos los de la diversidad, diríamos hoy, en el pueblo, alrededor de ella. En un matriarcado feliz, amoroso, y cómo eso también se le vino abajo, ¿no? También la película no se queda nada en la felicidad. A mí me llamó mucho la atención la vida de Marlene Goerritz, esta directora que nació en 1948, y ella se proclamó abiertamente feminista, pero esto me encantó, fíjate qué curioso, y amigos, ella decía, feminista sí, pero en un alarde de lo auténticamente femenino. O sea, feminista, pero en un alarde femenino que no tiene que ver con los clichés de lo femenino, sino con lo verdaderamente profundo, es decir, la sabiduría heredada, la libertad, la voluntad, la intuición, la gratuidad del amor. Eso es, no son los clichés de lo femenino, es potencia, sí, claro. Ella constó en el cual intentamos aquellos que han sido discriminados. ¿Recordarás aquella mujer que aullaba en la noche, Ana María? Sí. Como una loba en la noche. Sí, aullaba, sí. Es una manera, eran metáforas tras metáforas, dando a entender, por ejemplo, que la voz de la mujer puede ser de diferentes maneras y no solamente a donde se le dice que debe hablar de aquí. Y luego va abordando en la esencia de la mujer y va aceptando, una aceptación, una apertura para quienes rodean impresionante. Yo creo que esta película sentó un precedente y provocó sin duda cambios sustanciales en la orientación de un feminismo que en una época se fue hacia el otro lado de la balanza, con imitaciones masculinas y una serie de aspectos que nada bueno dejaban, y se va por una definición de la mujer profunda, genuina y verdaderamente contra lo establecido en un momento dado. Eso es la riqueza de la película Memorias de Antonia. Sí, claro, lo de ¿verdad? Memorias me queda bien. En inglés le pusieron Memorias Line, como la línea de Antonia, que es la saga, ¿no? De una mujer.
pero yo creo que en ella le puso simplemente Antonia, y aquí que le pusieron Memorias de Antonia también me gusta porque es ella, pero también su mamá, también su hija, también su nieta y hasta la bisnieta. La narradora es la bisnieta que habla de su bisabuela en todo ese universo. Y lo que me gustó mucho, Yolanda, en esa película es que en todo hay trabajo, siempre la vemos trabajar el campo, trabajar en la cocina, trabajar con animales, trabajar con los más pobres del pueblo, etcétera, etcétera. Es un activismo que se muestra en el trabajo y se muestra en el amor humano hacia el mundo y hacia el demás, y también en el gozo de la vida de todos los días, también en comer juntos, en tomar su vinito, en gozar la vida. Y cuando ella decidió, y cuando ella decidió, hasta aquí llegué, pues también ahí se le acabó la vida, pues ella fue la que dominaba su vida siempre. Y lo mágico tiene que ver con algo que a ti te gusta mucho en la literatura también, es decir, de repente vemos que un Cristo se empieza a mover, que una mujer como su madre que empieza a cantar, ya está muerta, pero empieza a cantar. O a levitar. Sí, es verdad, es verdad. A mí esa película me parece que nos marcó en una época, y habría que verla de nuevo. Estas dos Antonias, fíjate qué curioso, coinciden dos problemas de identidad, de lo femenino, de libertad, de lucha por la libertad, muy diferentes tratamientos, evidentemente, pero en ambas holandesas, las dos mujeres holandesas, las dos mujeres insertas en lo femenino y en la lucha por lo femenino, pero las dos con un tratamiento completamente diferente. A mí me encantó subrayado, de pronto esos guiños extraños, mágicos. Ella en una entrevista, me refiero a Marlene Gorris, dijo, sí, esto es como un cuento de hadas feminista, decía ella, pero yo voy un poco más allá en el sentido de que sí, feminista, no, más bien es un alarde de lo femenino con otro tipo de clichés verdaderamente más genuinos, como la sabiduría heredada, como la intuición, como la gratuidad, como la prodigalidad, como el amor a la vida, la alegría de vivir, joie de vivre, que hemos dicho. Es que Antonia gozaba y exudaba alegría hacia todo aquel que la rodeaba. Imagínate una mujer así, un centro generador de una energía de crecimiento, hacia donde quiera. ¡Qué maravilla de película! No, y además de toda la fuerza que tiene, también tiene debilidades, también tiene momentos de duda, también tiene dolor, le pasan cosas terribles y de repente también afloja un poco porque siente que no a todo el mundo lo puede cambiar. En el pueblo sigue habiendo machismo, punto, y es un machismo hasta violador, terrible, es un machismo terrible, y ella siente que no puede, ahí sí no tiene armas para luchar, pero sí tiene armas para hacer comunidad con hombres, mujeres, niños, que de alguna manera son los excluidos de la sociedad. Eso me gusta mucho porque llega a un nivel social, llega a un nivel hasta político. Es después de la guerra y otros no sé cuántos años, hasta 95 más o menos creo yo, donde ella propone esa, pues digamos, una utopía feminista, que es una utopía de un activismo, pero desde adentro, que no son demostraciones o no son discursos, sino es la vida, vivirla todos los días, ¿no? También. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Si quisiéramos resumir la película, pues es una apología de la voluntad y de la entereza de una mujer cuya fuerza no está reñida con el placer de vivir y que además no entra en la necedad de ahora cambio hay aspectos que no puedo, los olvides, los haces a un lado y no te amargas la existencia. Ves a una mujer exuberante en su vida interior, capaz de hacer felices a los demás porque no tiene expectativas de encasillar a nadie, ¿no? Sí. Es una apología de la voluntad
y de la libertad. Ella, Antonia, incluso hacia lo masculino. Sí, ella, sí, claro. Sí. Forma de los caballeros, ¿no? O sea, sí. No es que cambiarlos a todos y pensar que el mundo es solamente... No, ella cree en una comunidad y se abre a las diferencias de cada integrante de esa comunidad. Sí. El resultado es una comunidad que canta, una comunidad que baila, que disfruta la comida, y que aceptan que hay aspectos de la vida en los cuales poco o nada puedes hacer. Sí, ¿no? sí, sí. Sí. Momentos difíciles. Yo diría lo que en Antonia, una sinfonía, se tematiza verbalmente en los, digamos, como duelos de diálogos que son muy, muy inteligentes, muy, muy ocurrentes también. Aquí se muestra en toda la película y en todas las acciones que están pasando alrededor, ¿no? Entonces yo creo que con ese bloque sobre las dos Antonias holandesas, Yolanda, tú y yo, también dos mujeres que convivimos y vivimos juntos en Guadalajara, nos han unido temas de esa profundidad, como en esas dos películas, durante muchas horas a las 9 con usted. Muchísimas. Pero aquí otra vez hoy nos tuvimos la suerte, el privilegio de poder platicarlas, y habrá otros momentos y estaremos en contacto para hablar de películas, pero hablar de la vida y hablar también de lo que nos importa en la vida. Yo me quedo con esto que acabas de decir, me encantó. Cuando dices, aquí estamos conversando tú y yo, aquí estamos dos mujeres que hemos trabajado, que hemos llevado un dinamismo de trabajo, de conquista, y yo agregaría, y que hemos luchado también, porque sí, no estamos contentas de un sistema que privilegia a lo masculino y que toda una vida hemos tenido momentos de verdadero enfrentamiento, tú lo sabes, y que sin embargo nunca ha logrado que digamos, hoy qué triste, hoy, no, sabemos tú y yo, me consta por nuestra amistad de tanto tiempo, que sabemos que la vida es disfrutable, que día con día se conquista, que el encuentro con los demás es sumamente gratificante, y hemos elegido un camino también que no admite negociación en cuanto a libertad y voluntad de servir y encontrarnos con los demás, ¿no es cierto? Muchas gracias, Yolanda. Ahí seguiremos. Y a usted también que nos estuvo escuchando hoy, muchísimas gracias. La ventana indiscreta se abrirá de nuevo dentro de una semana. Aquí estaremos y seguramente Hammurabi Hernández nos podrá acompañar. Hasta la próxima. Por hoy cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.